Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial de fin de semana. En domingo también tenemos programa de Coronavirus, la pandemia. Hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado a lo largo de la semana en caso de que usted no haya podido vernos. Así que vamos a iniciar, como todos los programas, con el reporte que nos llega desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Es Verónica López quien lo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La cifra oficial de muertos por COVID-19 en el mundo es actualmente de 4,9 millones, pero la Organización Mundial de la Salud considera que podrían llegar a los 10 millones en 2022 si no se consigue un reparto equitativo de vacunas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el embajador para Financiación Sanitaria Mundial, Gordon Brown, han hecho un llamamiento a los países del G20 de cara a la cumbre que celebrarán la próxima semana. Les piden que aumenten las donaciones de vacunas a los países en desarrollo para conseguir la meta de inmunizar al 40% de la población mundial en 2021. Gordon Brown ha calificado de inaceptable y trágica la división entre unos países ricos, donde podrían acumularse hasta febrero de 2022 unos 600 millones de dosis, de los que 100 millones podrían desperdiciarse por falta de uso, frente a naciones pobres. Las previsiones de la Organización Mundial de la Salud no solo hablan de unos 5 millones de muertes adicionales en 2022, sino también de 200 millones de contagios más en una pandemia que ya ha causado 242 millones de afectados. Y recuerdan que solo un 5% de los adultos están vacunados en África. Estados Unidos, por su parte, ha aprobado las dosis de refuerzo de las vacunas de Moderna y Janssen. Se suman a las de Pfizer, que ya aprobó el mes pasado y deberán administrarse 6 meses después de la segunda dosis. También estaba así previsto en el Reino Unido, pero el gobierno británico se plantea adelantarla a los 5 meses para mayores de 50 años y grupos vulnerables. Los datos son preocupantes. El país registró ayer más de 52.000 nuevos contagios y otras 115 muertes. Preocupación también en Rumanía, donde se registran el 40% de las muertes diarias por COVID de toda la Unión Europea. Se enfrenta a la cuarta ola de la pandemia con apenas un 30% de la población vacunada. La OMS calcula que al ritmo actual necesitará al menos 2 años para llegar al 70%. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Durante la pandemia de COVID-19 aumentó el consumo de alimentos procesados y azucarados, lo que podría desencadenar un cóctel de enfermedades crónicas degenerativas. Con el paso de la pandemia COVID-19 por el mundo, los estilos de vida se modificaron de manera dramática. Aumentó el consumo de alimentos calóricos, procesados, azucarados, postres y dulces. A pesar de permanecer por varios meses en confinamiento, el exceso de trabajo, la educación virtual y los quehaceres del hogar propiciaron en algunos hogares del planeta que poco se cocinara y reinara el sedentarismo. Los alimentos rápidos y de fácil acceso fueron los reyes de la familia. De acuerdo con un estudio publicado en BMC Nutrition, muestra que el azúcar es el principal factor del aumento sostenido de peso en el mundo, seguido de la carne procesada. Mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que la comida rápida y los alimentos procesados han desplazado a la comida casera e ingredientes de una sana alimentación. El gran problema, advierten los especialistas, es que en este tiempo transcurrido de la pandemia COVID-19, las personas aumentaron de 3 a 10 kilos. Tras este ascenso en el sobrepeso y obesidad, podría avecinarse una avalancha de enfermedades crónicas degenerativas, principal carga económica de las familias y sistemas de salud mundial, informó Isaura López Villalobos. El fin de semana pasado se conmemoró el Día Internacional de la Alimentación, una fecha
que se aprovecha para hacer conciencia sobre los buenos hábitos alimenticios y las consecuencias de no tener una dieta equilibrada. El médico bariatra José Antonio Castañeda advierte precisamente de los riesgos en la salud al consumir alimentos altos en calorías. El mal hábito comienza desde que no se empieza a incorporar a la dieta lo que son verduras, frutas, legumbres, granos, a la dieta del día a día. Y al contrario, lo que se está viendo es un aumento en el consumo de almidones, refinados, azúcares, grasas, sal, bebidas endulzadas. Ahorita en México creo yo que vamos avanzando, lento, pero vamos avanzando en la cuestión del etiquetado. Ahorita ya prácticamente el etiquetado es bastante llamativo porque ya nos avisa si el alimento tiene alto contenido en calorías o en carbohidratos o en grasas. Lo que antes, era un etiquetado simple donde se describía el contenido como tal, pero la gente no está acostumbrada a leer ese etiquetado o a interpretarlo, entonces se optó por hacerlo un poquito más llamativo para que los padres de familia y las mismas personas pues sepan lo que se están llevando a la boca. En la cuestión de las sopas instantáneas, ya vimos también que ya se retiraron prácticamente de México porque se ve que no tienen ningún tipo de aporte nutrimental, pero yo creo que todavía nos falta un poquito más, porque se siguen vendiendo bebidas gaseosas, alimentos procesados, dulces, inclusive alimentos o comida chatarra que ya prácticamente no se consume en otros países, pero que en México todavía se sigue consumiendo, como las bebidas de cola, ¿no? Claro. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, pues fomentar más la actividad física, porque con todo esto de la pandemia, la tecnología, los celulares, las tablets, juegos en casa, ya no inspiran a que los niños y a que los adultos salgan a casa a hacer ejercicio al aire libre. Ya ni siquiera se gastan media hora al día en caminar o dar la vuelta. Ya esto ya no existe, ¿no? Y eso hace que la prevalencia de la obesidad y diabetes e hipertensión sea alta entre los mexicanos. Doctor, cuando tenemos una dieta alta en azúcares, en carbohidratos, en comidas procesadas, en bebidas endulzadas, ¿qué pasa en nuestro organismo? ¿Cómo se procesa este alimento y finalmente cómo afecta al organismo? Al final de cuentas afecta, como sabemos, esa grasa no se procesa como tal, y lo que son los carbohidratos, esto representa un aumento en la ingesta calórica, lo que llega a que el paciente acumule más grasa, como lo define la obesidad, ¿no? Se define como aumento excesivo en la grasa a nivel corporal, pero lo más preocupante es que, según las estadísticas ahorita actuales, este estilo de vida que se está llevando hace que hay una reducción de más de 4 años en la expectativa de vida en los mexicanos, ¿sí? Entonces, por cada 10 kilos inclusive que tú tengas arriba de peso, son de 3 a 6 meses menos de vida. ¿Esto por qué? Porque no nada más es el problema de la obesidad, sino que está ya relacionado con otras enfermedades que, como sabemos, son enfermedades crónicas que conllevan a problemas graves como infartos, hemorragias cerebrales, accidentes cerebrovasculares. Como sabemos también, ocupan las primeras causas de muerte en México, ¿no? Los problemas cardiovasculares, y lamentablemente todas estas están relacionadas con obesidad, diabetes e hipertensión. Comentar en los padres de familia que hagan el mejor esfuerzo por incorporar verduras, frutas, legumbres, granos a la dieta diaria, que reduzcan el consumo de almidones refinados, azúcares, grasas, refrescos y sal. Yo creo que también los padres deben involucrarse en esto, porque no nada más es hacer una dieta balanceada a tu familia, a tus hijos, sino también que pongan el ejemplo los padres
y enseñarles a leer el etiquetado, ¿no? O sea, ahorita ya es muy sencillo leer el etiquetado. Si te dice alto contenido en calorías, en grasas o carbohidratos, pues obviamente no se lo des a tu hijo. Y pues no hacerle prácticamente caso a la publicidad que se maneja en televisión o en redes sociales. Y bueno, el ejercitarse diariamente es muy, muy importante. Este problema, bueno, se incrementó mucho la obesidad en México, derivado de que los pacientes, bueno, pues las personas no salían a hacer ejercicio y hubo un consumo exagerado de alimentos procesados, ¿no? En promedio, en el 2020 se calculó que en la pandemia subieron 8.5 kilos en promedio mexicano, y el promedio mundial es de 6 kilos. O sea, estamos muy por arriba de otros países. Entonces, bueno, pues la actividad física es algo muy, muy importante. Al aire libre, o inclusive utilizar la tecnología. Bueno, hay videos también que pueden utilizar desde el celular, desde la televisión, para hacer algún tipo de actividad física en casa si no quieren salir, pero que se convierta esto en una disciplina. De no ser así, si lo haces de una manera interrumpida o no coordinada, pues obviamente esto no te va a dar resultados, ¿no? Pero sí hacer ejercicio en familia también puede ser una forma de involucrar a los hijos y que esto se cree un hábito en toda la familia como tal. Y pues desde los organismos, así como también las empresas, que pues incluye esto las autoridades, ¿no? Que deben de informar más y comprometerse a regular de una forma más rigurosa los alimentos que se están publicitando, que se están vendiendo, y todo esto, bueno, pues para informar más del problema que tenemos actualmente de la obesidad y que está costando vidas. En esa parte creo que nos falta un poquito más, ¿no? Por parte del gobierno. Y bueno, se continúa con la venta de bebidas azucaradas, bizcochos, dulces, y así como lo que son alimentos fritos y empaquetados, que también pues requieren regulación. Y bueno, pues se tiene que buscar una solución y no esperar más para hacer cambios, ¿no? Porque, como bien sabemos, los efectos de la obesidad cada vez están presentes, pero no solamente en el adulto, sino ya actualmente a temprana edad y en niños, como lo mencionan. Y bueno, ya estamos viendo niños y adolescentes con diabetes, hipertensión y dislipidemias. Entonces, yo creo que este es un llamado de atención, es un foco rojo para tomar acciones desde casa, como empresa, como gobierno y obviamente uno como persona, ¿no? Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con mucha más información. Esta semana que abordamos hábitos alimenticios en medio de esta pandemia de COVID-19 con motivo del Día Internacional de la Alimentación, UNICEF publica un estudio en el que señala que 1 de cada 5 niñas y niños en México viven con desnutrición y o sobrepeso. Un nuevo informe global publicado recientemente por la UNICEF señala que 1 de cada 2 menores de 2 años en México no recibe los alimentos o nutrientes necesarios para prosperar y crecer de manera adecuada, situación que está causando daños irreversibles en su desarrollo. El informe advierte que en el mundo, el aumento de la pobreza, la desigualdad, los conflictos y emergencias de salud como la pandemia de COVID-19 están contribuyendo a provocar una crisis nutricional entre los más pequeños, con pocas indicaciones de mejora en esta década. El informe es muy claro. En momentos clave de sus vidas, millones de niñas y niños pequeños están recibiendo una alimentación caracterizada por una ingesta insuficiente de nutrientes, que pone en peligro su desarrollo al causar daño irreversible en sus organismos y mentes. Durante los primeros 5 años de vida, el ser humano atraviesa un rápido proceso de crecimiento, que cuando se ve afectado por la mala nutrición, conduce a problemas graves.
Una dieta inadecuada puede causar un daño irreversible en el cuerpo y el cerebro de los niños pequeños, lo que tiene repercusiones en su escolarización, sus perspectivas laborales y su futuro. A pesar de ser algo que sabemos desde hace muchos años, el suministro de alimentos nutritivos, seguros y adecuados para los más pequeños no ha mejorado a nivel mundial. Peor aún, la actual pandemia ha contribuido a empeorar la situación, sentencia el informe. El análisis de UNICEF, realizado entre 91 países, señala que en México en particular, 1 de cada 5 bebés de entre 6 y 23 meses no recibe el mínimo de comidas diarias recomendadas para su edad, y solo 1 de cada 2 consume el mínimo de grupos de alimentos esenciales para su desarrollo. En el país, la situación se agrava por el consumo de alimentos ultraprocesados, puesto que el 40% de las calorías consumidas por niñas y niños en edad preescolar proviene de este tipo de productos, según la encuesta de Salud y Nutrición 2020, publicada por el Instituto de Salud Pública de México. 4 de cada 5 preescolares consumen cotidianamente bebidas endulzadas y apenas 1 de cada 3 consume verduras diariamente. El informe de UNICEF destaca que 1 de cada 5 niñas y niños menores de 5 años en el país padece de mala nutrición, bien sea desnutrición crónica, carencia en micronutrientes o sobrepeso y obesidad, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez se refirió también a la importancia de los buenos hábitos alimenticios para evitar enfermar gravemente o a contraer enfermedades crónico-degenerativas. La obesidad, Belén, es un estado de trastorno metabólico y también inflamatorio. Las células del organismo, y no solamente las células del tejido adiposo, sino todas, sufren un proceso inflamatorio cuando existe obesidad, y esa inflamación puede llevar a muchos trastornos adicionales, incluidos algunos que están relacionados con cáncer. Por eso, efectivamente, en el cáncer de mama no existe un factor etiológico, una causa específica, pero sí existen factores de riesgo, y uno de ellos es la obesidad, precisamente. Y en el caso de COVID, sabemos que la obesidad ha sido uno de los factores de riesgo de gravedad y uno de los factores de riesgo de mayor letalidad por esta enfermedad. Cuando se junta COVID y obesidad, el riesgo de muerte se incrementa hasta en 7 veces comparativamente con quien no tiene este factor de riesgo. Y por otro lado, la obesidad sabemos que conduce a complicaciones metabólicas diversas como diabetes, también complicaciones cardiovasculares como hipertensión arterial, infarto agudo del miocardio y también, evidentemente, trastorno de los lípidos, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, que esa también es una epidemia mundial impresionante. Mira, de enfermedades no infecciosas existe una epidemia impresionante combinada de diabetes, obesidad, hipertensión, colesterol elevado, triglicéridos elevados. Y esto de forma conjunta es la principal causa de muerte y enfermedad en el mundo. En el mundo, la primer causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, y detrás de una enfermedad cardiovascular casi siempre hay alguno de estos factores, y además el factor tabaquismo, ¿no? La obesidad que para algunos países representa hasta un 35%, pero cuando hablamos de sobrepeso, que digamos es una etapa previa a la obesidad, hasta 45% en algunos países como México, por ejemplo, de sobrepeso y hasta 35% de obesidad. Una situación que además afecta a todos los grupos de edad. El caso de México es lamentable en términos de obesidad infantil. México ha ocupado en algunos momentos el primer lugar en obesidad infantil.
y esto pues representa para el futuro un serio problema de salud pública, porque es posible que un alto porcentaje de niños y adolescentes con obesidad persistan con obesidad a lo largo de la edad adulta si no modifican a estilos de vida saludables. Hablar de obesidad, de enfermedad metabólica, es importante porque efectivamente lo comentábamos en el corte. ¿Por qué una persona que tiene COVID y tiene obesidad puede tener un curso más grave de la enfermedad? Porque la obesidad, como antes comentábamos, es una enfermedad que tiene un estado inflamatorio crónico y generalizado. Número 2, porque esta inflamación de las células de diferentes órganos y sistemas incluye al sistema inmune, porque el funcionamiento del sistema inmune está alterado en la obesidad, tanto en la producción de anticuerpos como en la producción de células que producen anticuerpos, que son los linfocitos B, como en el funcionamiento del conjunto de células que forman parte de la respuesta inmune, desde las primeras células de defensa, que son los neutrófilos, los macrófagos, otras células llamadas células dendríticas, etcétera, y las células más especializadas que son los linfocitos. Todas se ha identificado que tienen trastorno en su funcionamiento en las personas con obesidad. Por eso las personas con obesidad no solamente tienen mayor problema de gravedad con el COVID, sino casi con cualquier enfermedad infecciosa, Belén. Y segundo, y tú lo has dicho con mucha claridad, el desempeño de las vacunas en presencia de obesidad. Cuando hablamos de que una vacuna tiene un porcentaje de efectividad, pongamos el ejemplo de la vacuna anti-COVID, la que tú quieras. 93% de efectividad, lo decimos en global, pero cuando tú diferencias cada grupo, por ejemplo, el grupo de edad, por ejemplo, el si hay o no obesidad, el si hay o no diabetes, etcétera, etcétera, y realizas un análisis estadístico de riesgo, te encuentras con el hecho de que las personas con obesidad pueden tener menor respuesta inmune a las vacunas y también pueden tener, por lo tanto, menor efectividad o eficacia en el desempeño de las vacunas. Y esto lo tenemos bien identificado con vacunas como la de la influenza, por ejemplo, y ahora ya con la vacuna anti-COVID. Entonces, sí, hablamos de un porcentaje global, pero de forma diferenciada, las vacunas desempeñan menos eficientemente en personas con sobrepeso y obesidad o en personas, por ejemplo, con diabetes. De ahí la importancia del control de estas enfermedades. Y Belén, lo que tú comentabas hace un momento es que evitar la obesidad desde tempranas edades, desde tempranas etapas de la vida, porque esto evitará esas complicaciones cardiovasculares de las que acabamos de hablar hace un momento, antes del corte, pero también todas esas complicaciones de carácter infeccioso que están bien identificadas ante la presencia de sobrepeso y obesidad. Hay otro apartado que son los trastornos de la alimentación, en donde están predominantemente la anorexia y la bulimia. La anorexia y la bulimia, que aunque se traducen en un serio problema de nutrición, con pérdida de peso significativa y todas las consecuencias que esto puede traer, estos problemas conocidos como trastornos de la alimentación tienen un trasfondo predominantemente
psicológico, predominantemente relacionado con la salud mental, relacionado con la salud psicológica, afectiva, etcétera, del entorno familiar y social de quien sufre estos problemas. Y como dato, existen algunas publicaciones que sugieren que se ha incrementado el problema de los trastornos alimenticios durante la pandemia. Todo lo que llevó a esos trastornos del estado de la salud mental han traído también como consecuencia trastorno en este tipo de problemas conocidos como alteraciones de la alimentación, anorexia, bulimia, que es más frecuente en mujeres, que es más frecuente en mujeres muy jóvenes y que debe atenderse también de manera integral, que no se puede ver solamente como un trastorno de nutrición, sino un trastorno de la salud mental. Hacemos una pausa breve, regresamos, todavía hay más información. ¿Qué tema este de la disautonomía? Lo abordamos precisamente luego de que se han obtenido algunos indicios de que personas que contrajeron COVID-19 y que atravesaron por esta enfermedad con síntomas graves podrían tener como secuela la disautonomía o incluso desarrollar este padecimiento. Un nuevo informe global publicado recientemente por la UNICEF señala que 1 de cada 2 menores de 2 años en México no recibe los alimentos o nutrientes necesarios para prosperar y crecer de manera adecuada, situación que está causando daños irreversibles en su desarrollo. El informe advierte que en el mundo, el aumento de la pobreza, la desigualdad, los conflictos y emergencias de salud como la pandemia de COVID-19 están contribuyendo a provocar una crisis nutricional entre los más pequeños, con pocas indicaciones de mejora en esta década. El informe es muy claro. En momentos clave de sus vidas, millones de niñas y niños pequeños están recibiendo una alimentación caracterizada por una ingesta insuficiente de nutrientes, que pone en peligro su desarrollo al causar daño irreversible en sus organismos y mentes. Durante los primeros 5 años de vida, el ser humano atraviesa un rápido proceso de crecimiento, que cuando se ve afectado por la mala nutrición, conduce a problemas graves. Una dieta inadecuada puede causar un daño irreversible en el cuerpo y el cerebro de los niños pequeños, lo que tiene repercusiones en su escolarización, sus perspectivas laborales y su futuro. A pesar de ser algo que sabemos desde hace muchos años, el suministro de alimentos nutritivos, seguros y adecuados para los más pequeños no ha mejorado a nivel mundial. Peor aún, la actual pandemia ha contribuido a empeorar la situación, sentencia el informe. El análisis de UNICEF, realizado entre 91 países, señala que en México en particular, 1 de cada 5 bebés de entre 6 y 23 meses no recibe el mínimo de comidas diarias recomendadas para su edad y solo 1 de cada 2 consume el mínimo de grupos de alimentos esenciales para su desarrollo. En el país, la situación se agrava por el consumo de alimentos ultraprocesados, puesto que el 40% de las calorías consumidas por niñas y niños en edad preescolar proviene de este tipo de productos, según la encuesta de Salud y Nutrición 2020, publicada por el Instituto de Salud Pública de México. 4 de cada 5 preescolares consumen cotidianamente bebidas endulzadas y apenas 1 de cada 3 consume verduras diariamente. El informe de UNICEF destaca que 1 de cada 5 niñas y niños menores de 5 años en el país padece de mala nutrición, bien sea desnutrición crónica, carencia en micronutrientes o sobrepeso y obesidad, informó Rocío López Fonseca. ¿Qué es la disautonomía? Este padecimiento que existe y existía, por supuesto, antes de COVID-19, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos lo explica. Es un trastorno del sistema nervioso autónomo que es la sección del sistema nervioso
que se encarga de regular el funcionamiento de muchos de nuestros órganos y sistemas, y es un manejo o es una regulación involuntaria. Evidentemente, el ritmo cardíaco, la presión arterial, habitualmente no dependen de un control voluntario del ser humano. En cambio, sí depende de un control voluntario el movimiento que yo hago de este brazo, la fuerza que ejerzo sobre esta mesa, etcétera. Eso pertenece a otro apartado del trabajo del sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo se encarga de regular, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la actividad eléctrica en general del corazón, se encarga de regular el calibre de los vasos sanguíneos, la dilatación o la contracción de los vasos sanguíneos para mantener una adecuada presión arterial, se encarga de regular incluso el funcionamiento del corazón, de los vasos sanguíneos, con propósitos de que cuando tenemos movimientos bruscos, cuando cambiamos de posición, funcionamiento del corazón y de los vasos sanguíneos se regule para que la presión arterial no caiga y mantengamos entonces equilibrio, etcétera. Y también se encarga de regular funciones tan comunes, cotidianas, tan importantes como por ejemplo, lo escuchábamos, el cierre o la apertura pupilar. Cuando tú entras a una sala de cine, en automático tu pupila tiende a dilatarse porque necesitas ver un poco mejor ante la oscuridad, y eso lo hace tu sistema nervioso autónomo. Y cuando tú sales a un área altamente iluminada, hace lo contrario, tu pupila se cierra para que tú no te encandiles, vamos. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene una cantidad impresionante de funciones sobre todos los órganos y sistemas. El movimiento de tus intestinos para el proceso de la digestión, Belén, es función en buena medida del sistema nervioso autónomo también, como igual la motilidad del esófago, el estómago, etcétera. Todo eso hace el sistema nervioso autónomo, es una parte fundamental de todas las funciones de órganos y sistemas. Y entonces, en relación a la disautonomía, bueno, pues es precisamente una disregulación o una inadecuada regulación del sistema nervioso autónomo sobre la actividad, predominantemente sobre la actividad cardiológica y de los vasos sanguíneos. Esta patología se identifica más frecuentemente en mujeres, se identifica más frecuente en mujeres jóvenes que manifiestan particularmente mareo, cansancio, trastornos del sueño, pérdida del equilibrio, frecuentemente cansancio, debilidad, ya lo comentamos, pero son mujeres que además con ciertos cambios posturales, por ejemplo, de estar acostadas e incorporarse inmediatamente, pueden tener un mareo importante, o de agacharse a recoger un objeto e incorporarse pueden tener un mareo importante. Sin embargo, el diagnóstico de síndrome disautonómico o disautonomía implica descartar otras muchas patologías que pueden generar síntomas muy parecidos, muy parecidos. Es decir, se puede confundir con otra. Por supuesto, tienes primero que descartar muchas patologías que pueden dar esta sintomatología, y bueno, cuando identificas que todo parece estar relacionado con un síndrome disautonómico, existen algunos métodos diagnósticos para confirmarlo, como por ejemplo uno conocido como la prueba de la mesa inclinada,
en donde en una mesa te cambian de posición de forma súbita o a diferentes velocidades, se está checando signos vitales, incluida presión arterial, pulso, respiración, etcétera, y ante alteraciones observadas con estos cambios de postura controlados a través de esa mesa inclinada, se puede hacer finalmente el diagnóstico, pero siempre y cuando ya hayas descartado muchas otras patologías que pueden causar esta sintomatología. Algunas estrategias farmacológicas y algunas estrategias relacionadas con la dieta. Por ejemplo, una adecuada hidratación en todo momento, un control estricto de la cantidad de electrolitos que consume la paciente, habitualmente son mujeres y jóvenes, con un buen aporte de líquidos y electrolitos diario, pero también lo que escuchábamos hace un momento que señalaba Elizabeth, la recomendación de una alimentación basada en raciones pequeñas, pero en múltiples momentos del día es importante. Evitar el estar de pie durante periodos prolongados y particularmente bajo la inclemencia del sol intenso, que frecuentemente puede llevar a hipotensión arterial por vasodilatación y mareo, incluso pérdida transitoria del conocimiento, que eso puede llegar a ocurrir en un síndrome de disautonomía. Entonces, a los pacientes, las pacientes, se les deben dar estas indicaciones generales, pero entonces también, dependiendo de cómo se encontraron los estudios diagnósticos, se pueden utilizar algunos medicamentos útiles para elevar la presión arterial, pero también para que en pacientes que tienen altas frecuencias cardíacas asociadas a hipotensión arterial, se pueden utilizar medicamentos conocidos como beta bloqueadores, y en algunos casos corticosteroides pueden ser de utilidad, sobre todo cuando las disautonomías están relacionadas a una enfermedad secundaria, como las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. La mayor parte de los casos de disautonomía, Belén, son primarios o de causa desconocida, o también en medicina a eso se le conoce como los síndromes inespecíficos sin causa etiológica aparente. Esta semana nos llegaron noticias también desde Polonia en voz de nuestro compañero Miguel Ángel Galloso. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La llamada cuarta ola de la pandemia sigue causando en Polonia un gran incremento en el número de nuevas infecciones y, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad anunció hoy que en las últimas 24 horas se produjeron unos 2.800 contagios y se certificaron 49 muertos por COVID, unas cifras que son un 35% superiores a las de hace una semana. Las autoridades sanitarias hacen cada día nuevos llamamientos a la población para que quienes aún no se han vacunado lo hagan cuanto antes, ya que la mayoría de los nuevos casos son de la denominada variante Delta, mucho más peligrosa y letal. En la enseñanza pública se comenzó el curso con clases presenciales y muy pocas restricciones, pero hace una semana eran ya casi 500 los centros en los que se ha detectado algún caso de COVID y los alumnos han tenido que pasar a tomar clases online. Por ahora, la única restricción vigente consiste en portar mascarilla en lugares públicos cerrados y se recomienda mantener la distancia de seguridad, pero el Gobierno planea autorizar a ayuntamientos y a regiones para que implanten las medidas que consideren necesarias según evolucione la situación. Reportó desde Polonia Miguel Ángel Gallo para el programa Coronavirus la Pandemia. Una pausa, la última, regresamos para entrar ya a la recta final de este programa.
Estamos en la antesala de la llegada del invierno en el hemisferio norte y las autoridades sanitarias llaman a la población, principalmente de esta región, a vacunarse contra influenza y contra COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud llama a la población a vacunarse de manera simultánea contra la influenza estacional y la COVID-19 para reducir el riesgo de que este invierno se incrementen las muertes por infecciones respiratorias. La directora del organismo internacional, Carissa Etienne, señaló que esta medida de doble vacunación es esencial, sobre todo entre aquellos que no se han aplicado dosis alguna contra el coronavirus, no se han contagiado y se han mantenido en casa en absoluto distanciamiento social. Explicó que la gente que no se ha visto expuesta al virus de influenza debido a que ha estado en su casa o ha practicado la distancia física y otras medidas de salud pública, podría tener menos defensas y ser más susceptibles al virus de la influenza en esta temporada. Aunque hasta el momento se sigue manteniendo niveles bajos de contagios en la actual temporada de influenza estacional en Norteamérica, existe un riesgo de que la influenza pudiera regresar en este invierno y causar muchas muertes y miles de nuevos casos. La influenza estacional se disemina rápidamente en áreas donde hay muchas personas, incluyendo las escuelas y los hogares de ancianos. El año pasado, por la pandemia y el uso de medidas de protección, hubo pocos casos reportados, aseveró la líder del organismo internacional. Pero no se debe olvidar que a nivel mundial se estima que las epidemias de influenza anualmente causan aproximadamente de 3 a 5 millones de casos de enfermedad severa y de 290,000 a 650,000 muertes por casos respiratorios. En comparación con años anteriores, sí se ha registrado una disminución en los datos de vigilancia sobre influenza con relación a la pandemia por la COVID, pues las medidas implementadas contra esta jugaron un papel importante para reducir los casos de influenza estacional el año pasado. Pero eso no significa que el virus estacional, conformado por las cepas A y B, entre estas la AH1N1, haya desaparecido y por ello llamó a la población a recibir esa doble inmunización de COVID-19 e influenza, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habla sobre estos dos padecimientos, influenza y COVID, dos enfermedades altamente infecciosas y graves al presentar diversas mutaciones que afectan a la salud de las personas. La influenza es una enfermedad infecciosa también transmisible, altamente transmisible, con una menor proporción que COVID-19, pero enseguida también comento otra situación de preocupación con respecto a la influenza. Además de ser altamente transmisible, es una enfermedad infecciosa que, aunque es menos letal que COVID, también genera letalidad. Una letalidad que está por el orden del 0.2-0.3%, que puede afectar predominantemente a los extremos de la vida, sobre todo adultos mayores, con comorbilidades, similar a lo que ocurre con el COVID. Las personas con mayor afectación por la influenza son quienes tienen enfermedades pulmonares preexistentes, quienes tienen obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, y las personas que tienen influenza y están en los extremos de la vida pueden llegar a requerir hospitalización e incluso terapia intensiva, con menos frecuencia que con COVID. Pero otra situación que debe siempre mantener alerta a los sistemas de salud es el hecho de que la influenza es causada por virus que tienen alta mutación año con año. La mutación de los virus de influenza es precisamente lo que genera que cada año las características de la vacuna, el contenido antigénico de la vacuna sea diferente. La vacuna de hace un año para influenza es diferente a la que está administrándose en este momento en algunos países ya, y la del próximo año será diferente, porque estas mutaciones precisamente llevan a un comité internacional a definir qué virus de la influenza son los que están circulando durante el año, para que para el momento en que llegue el tiempo más frío se pueda proteger a la población con una vacuna
que proteja contra esos virus circulantes. Entonces, ese es el otro motivo. Y la tercera razón, Belén, relacionada con este segundo punto, es que existen también epidemias grandes y pandemias de influenza. Pueden existir cada 10 años aproximadamente. De hecho, cuando llegó esta pandemia de COVID-19, hubo quien pensó que era el inicio de una pandemia de influenza, porque se ha estado esperando, por decirlo de alguna manera, que ocurra una pandemia de influenza en cualquier momento. Las pandemias de influenza ocurren, Belén, a finales de década. Claro, ya estamos en el 2021. Afortunadamente no ocurrió una pandemia de influenza en el 18 o en el 19, pero desde entonces se ha estado alerta a nivel internacional por la posibilidad de que aparezca una nueva pandemia de influenza. ¿Y esto por qué razones? Te decía que hay mutaciones del virus de la influenza cada año, a las que se conoce como mutaciones menores, pero cada 10 años se estima ocurren mutaciones mayores. Y esas mutaciones mayores son las que generan grandes brotes epidémicos o incluso pandémicos. Recordemos, fíjate, Belén, los momentos de las décadas. La gran pandemia de influenza, que posiblemente ha sido la más grande pandemia en la historia de la humanidad, ocurrida en el año de 1918, final de década. Hubo una pandemia de influenza en el 37-38 también. Hubo una pandemia en el 57-58, otra en el 68-69, y ocurrió la pandemia del 2009 de H1N1. De hecho, la del 18 también fue una influenza de H1N1, aunque no el mismo virus que el 2009. El del 2009 fue un virus recombinado en donde virus de influenza porcina, humana y aviar generaron una nueva cepa de este virus de la influenza H1N1. Entonces, es fundamental no perder de vista a la influenza. El año pasado, afortunadamente, hubo muy poca influenza en todo el mundo. La hipótesis es, anduvimos protegidos contra COVID-19 y eso seguramente impactó interesantemente para disminuir el riesgo. Protegidos y aislados, doctor. Protegidos y aislados, efectivamente, Belén. Entonces eso ayudó mucho a que no hubiera influenza importantemente durante la época invernal. Pero ya viene de nueva cuenta en algunos países el invierno. Claro que en la parte sur del hemisferio está ya pasando la época invernal, pero en países como México, Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, estamos a punto de entrar a la época más fría del año, que es la época de las enfermedades respiratorias, y entonces hay que vacunarse. Estados Unidos se está vacunando contra influenza al mismo tiempo que contra COVID, en este momento, en este preciso momento. Entonces, creo que un primer comentario significativo respecto de la vacunación contra influenza es: se puede vacunar incluso el mismo día, en el mismo evento, no a través del mismo piquetito, pero sí se puede vacunar contra COVID e influenza el mismo día, el mismo momento. Y eso creo que conviene considerarlo en virtud de que están instrumentadas todas las medidas para la vacunación, toda la estrategia para la vacunación contra COVID. Creo que se debe aprovechar para de una vez
estar vacunando contra influenza. Lo ideal es haber iniciado a vacunar contra influenza en los primeros días del mes de octubre, por lo menos en los países que vamos a entrar a la época invernal. En algunos países existió un retraso en el inicio de vacunación contra influenza, de tal suerte que se va a iniciar a principios de noviembre. Lo ideal, insisto, es principios de octubre, pero yo creo que aprovechando, insisto, la estrategia que se tiene para vacunación contra COVID, bueno, se puede aprovechar para también estar vacunando contra influenza en el mismo momento. Vamos a Haití. Nuestra compañera María Montecelos, corresponsal de la agencia EFE, nos informa. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En las últimas semanas se está percibiendo un incremento en el número de casos de COVID-19 en Haití, aunque la capacidad de diagnóstico en el país es escasa. Las últimas cifras oficiales recogen 83 nuevos contagios que hacen un total de 23.324 casos de la enfermedad desde el inicio de la pandemia, y el número de fallecidos asciende a 658. A pesar de que el Ministerio de Salud ha confirmado que la variante Delta circula por el país, hace tiempo que no se aplica ninguna medida de restricción. Todo está abierto, tanto escuelas como comercios, y apenas se utiliza la mascarilla. En cuanto a la vacunación, va muy lenta. La población haitiana no está interesada en ser inmunizada o directamente no cree en la enfermedad. Solo 27.035 personas han completado su inmunización en un país con unos 11 millones de habitantes. La mayoría de las personas que ha optado por vacunarse ha recibido el compuesto de Moderna, habiéndose aplicado las 2 dosis 26.694 haitianos. Además, otros 341 han recibido la monodosis de Janssen. En total, a 69.038 personas se les ha inyectado la primera dosis del suero en Haití. Del primer cargamento de 500.000 de vacunas del mecanismo COVAX que llegó al país el pasado mes de julio y que permitió empezar con la inmunización, la mitad se van a entregar a Honduras para evitar que caduquen. A cambio de la devolución de las 250.000 dosis a punto de vencer, la Organización Mundial de la Salud mandará a Haití otras 100.000 nuevas dosis. Reportó María Montecelos desde República Dominicana para el programa Coronavirus, la pandemia. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente domingo. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.